Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos podamos reunir nuevamente hoy por este medio para poder escudriñar juntos la palabra de Dios que nos edifica, que nos consuela y que nos exhorta. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de conociendo a Dios a través de sus atributos, y el tema que vamos a compartir hoy es el tema de la fidelidad de Dios. Pero antes de ello, quisiera que me acompañaran a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra, y poder ser edificados en nuestra fe. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que su unción esté sobre cada uno de nosotros, rompiendo toda mentira, todo argumento y todo razonamiento que se oponga al conocimiento tuyo, y que nos permita llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón, para que nuestro corazón sea una tierra fértil en la cual tu palabra, como una semilla, sea sembrada y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición, Señor. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder estar compartiendo con ustedes en esta noche. Espero que hayan tenido un lindo día lleno de las bendiciones del Señor, y que esta noche pues también tengamos un buen descanso. Tal como dijimos al principio, nuestro tema el día de hoy es el tema de la fidelidad de Dios. ¿Por qué estamos estudiando cada uno de los atributos de Dios? La palabra nos enseña en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en Juan capítulo 5, versículo 39, encontramos también una escritura que es complementaria a la anterior, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por estas dos escrituras entendemos que la vida eterna y el conocimiento de Dios van de la mano. Y para entender también más completamente esto, es que la vida eterna no es la vida que vamos a vivir hasta después de que muramos físicamente. La vida eterna es la que comenzamos a vivir desde el momento en el cual nosotros somos salvos. O sea, en este momento los que somos salvos ya estamos viviendo la vida eterna, aunque lo vamos haciendo de manera gradual, en la medida en la cual estamos siendo transformados en nuestro entendimiento y conocimiento del Señor. Por eso es que en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19, Pablo le escribe a los efesios que él tiene conocimiento de su fe, y además del amor que ellos tienen por los hermanos, que es un testimonio de su fe. Pero él ora que el Señor abra los ojos de su entendimiento, para que ellos puedan comprender cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado, cuál es la herencia que tienen con todos los santos, y cuál es la supereminente grandeza del poder que opera en ellos. Es decir, pero primero dice que Dios abra los ojos de su entendimiento, que les dé el conocimiento y la revelación en el conocimiento de Él, que les dé entendimiento y revelación en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que entiendan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, cuál la herencia que tienen junto con los santos, y cuál la supereminente grandeza del poder que opera en ellos. O sea, vemos nuevamente esa unidad entre la vida eterna, entre la vida cristiana y el conocimiento de Dios. La vida cristiana no se trata solamente de conocer las promesas o de conocer los beneficios, sino se trata de conocer principalmente a Dios. Porque conociendo a Dios es como podemos vivir plenamente sus beneficios y plenamente sus principios. Así que por ello es que estamos desarrollando esta serie, y este es
es el séptimo tema de esta serie. Comenzamos con la omnisciencia de Dios, después seguimos con la supremacía de Dios, su soberanía, su inmutabilidad, su santidad, su omnipotencia, uno de esos temas cada día, y hoy vamos a entrar al tema de la fidelidad de Dios. Para comenzar, vamos a leer lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Dice la palabra: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Desde el principio estamos viendo que la palabra nos habla de la fidelidad de Dios. Y esto es importante en este tiempo porque a veces tendemos a pensar a Dios, como nos lo dice el Salmo 51:2, como que si Dios fuera hombre. Pero, y esto nos lleva a un problema. Pensamos en Dios como que si Dios fuera hombre. Y entonces, así como el hombre es infiel, pensamos que Dios no es fiel. La infidelidad hoy es uno de los pecados más predominantes en todos los campos, en el campo de los negocios, en el campo de la política, en la esfera social, en la esfera conyugal y familiar, en el ámbito eclesiástico. Decimos muchas cosas, en todos los ámbitos decimos muchas cosas, nos comprometemos en muchas cosas y sin embargo a la hora de las dificultades, de los problemas, de los obstáculos, cambiamos totalmente. Entonces pensamos que Dios puede ser de esa manera. Sin embargo, Dios es fiel a toda prueba. Y toda la palabra de Dios nos demuestra que Dios es fiel a toda prueba por cuanto se ha cumplido y se cumple todo lo que en ella está escrito. La fidelidad de Dios es una cualidad esencial de Él. Es una cualidad inherente a su ser, a su naturaleza. Dios no puede ser Dios si no fuera un Dios fiel. Y la palabra nos lo dice, nos lo reafirma en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, si Dios no fuera fiel, no podría ser Dios. Si Dios no fuera fiel, entonces no sería santo, no sería justo, no sería bueno, no sería amoroso, etc. Porque Él es santo, bueno, justo, amoroso, inmutable, etc. Él es fiel. Recordemos que todos los atributos, aun cuando estudiamos los atributos de Dios uno por uno, todos los atributos de Dios trabajan juntamente. No trabaja uno a expensas del otro, no trabaja solo uno y los demás quedan afuera. Todos trabajan conjuntamente. Por eso es importante conocer por lo menos la mayor cantidad de atributos de Dios para que podamos entender cómo funciona Dios, y conociendo cómo funciona Dios podamos disfrutar más plenamente de la vida que Él nos da, que es la vida eterna. Incluso cuando Dios fue encarnado en un hombre, en Jesús, de Él fue dicho: la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad le será de su cintura. Isaías 11:5 lo profetiza y vemos en la vida del Señor Jesucristo el cumplimiento de esto, de la justicia y la fidelidad, obrando conjuntamente en la vida de Jesús. La fidelidad inmutable de Dios está por encima de cualquier comprensión humana. Todo lo concerniente a Dios es vasto, es grande, es incomparable, es infinito, es eterno, y nuestra mente muchas veces no lo alcanza a entender. Pero es que esto no se debe entender necesariamente con la mente, se debe entender con el corazón y se debe entender a través de la palabra. Y lo primero que nosotros necesitamos entender en cuanto a todos los atributos de Dios es que la palabra de Dios es la verdad infalible, la verdad permanente, la verdad firme, una verdad sobre la cual es posible para todos nosotros establecer los fundamentos de nuestra vida. Así que
Aunque no lo podamos entender con nuestra mente, la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír constantemente la palabra de Dios. No dice que viene por el entendimiento. Muchas cosas de la palabra de Dios las vamos a entender en el transcurso del tiempo, en el transcurso de nuestra vida, pero siempre puede haber alguna parte en la cual la fe debe sobrepasar o sobreponerse al entendimiento, como nos lo enseña Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, que tan alto como está el cielo de la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, aunque no lo entendamos con nuestra mente o no lo podamos entender con nuestra mente por nuestros razonamientos, por nuestra experiencia con otras personas, recordemos que Dios no es como otras personas. Dios es infinitamente perfecto, santo, bueno, justo, y Él cumple todo lo que dice y Él es absolutamente fiel. Él nunca olvida su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. Su palabra está firme. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía, cada pacto establecido y cada advertencia que ha hecho a través de su palabra. Y esto es importante, mis hermanos, porque nosotros somos muy dados, generalmente los creyentes somos muy dados a creer sus promesas. Somos muy dados a creer su pacto. Somos muy dados a creer las profecías que nos convienen, pero no hacemos muchas veces caso a las advertencias, como lo pudimos ver o lo podemos ver a través de la palabra de Dios en cuanto a Israel. Israel recibió cualquier clase de advertencias de parte de Dios a través de su palabra, de sus profetas, de la calamidad que vendría si ellos abandonaban al Señor, y sin embargo no hicieron caso de eso y entonces cayeron en esa calamidad precisamente. Entonces nosotros tampoco, si creemos verdaderamente en Dios, creemos en el Dios que dice la palabra de Dios, necesitamos también creer en su fidelidad, no solo para las promesas, no solo para las profecías, no solo para la salvación, sino también sus advertencias, porque la palabra de Dios es firme en todo momento. Dice Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Y aun cuando las advertencias fueron para Israel, esas advertencias también están vigentes para nosotros, por cuanto la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 dice que todas las cosas que se escribieron en las Escrituras están como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Están como advertencia para nosotros, para que no caigamos en el ejemplo de desobediencia en el que cayó Israel y que le trajo la calamidad. Por ello, nosotros también por la fidelidad de Dios podemos estar absolutamente seguros que nuevas son sus misericordias cada día y que no decaen. Y por eso, si nosotros somos objeto de una de las advertencias de la palabra de Dios, contamos con la misericordia del Señor para pedirle perdón, para cambiar nuestra manera de vivir y enfilarnos en lo que la palabra de Dios dice, y la misericordia del Señor perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Eso también es parte de la fidelidad de Dios. En la Escritura encontramos muchísimos ejemplos de esa fidelidad. Primero, por ejemplo, podemos ver en Génesis 8:22, Dios le hace a Abraham la promesa de que la descendencia de Abraham heredaría la tierra prometida. Y lo dice de esta, es en Génesis 15, 13, 16, y lo dice de esta manera. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán, y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas.
pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá. Y notemos, mire lo que dice: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, Egipto, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y eso fue exactamente lo que sucedió 400 años después de la promesa dada a Abraham. El pueblo de Israel salió de Egipto cuando era oprimido, esclavizado, y salió con grandes riquezas porque los egipcios, con tal de que salieran, les dieron sus joyas, sus vestidos, etcétera, y se cumplió exactamente la palabra de Dios tal como había sido pronunciada 400 años antes. En Génesis capítulo 8, versículo 22, vemos también otro ejemplo de la fidelidad de Dios. Dice: mientras exista la tierra, y lo dice Dios, mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y después de más de 6,000 años o 5,000 años de haber sido hecha esta promesa, o la cantidad de años que se cuenta en miles de haber sido hecha esta promesa se sigue cumpliendo fielmente cada día, sin faltar un solo día. Todos los días, mientras la tierra y los cielos permanezcan, no cesará la siembra y la cosecha. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios en cuanto a su palabra la encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Esta es una profecía que fue dada alrededor de unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Y esa promesa fue: por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso fue exactamente lo que sucedió 500 años después aproximadamente con el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Así que podemos confiar, y así como ese podríamos ver cualquier cantidad cualquier pasaje de la Escritura que se ha cumplido o se cumple al pie de la letra en todo momento. Por eso la palabra de Dios es confiable, porque toda ella está fundamentada en el carácter de Dios, en su fidelidad, en su santidad, en su bondad, en su perfección, en su omnisciencia, en su poder y en cualquier otro de los atributos de Dios. Por eso la palabra de Dios es absolutamente confiable. Dios es veraz. Y esto es importante recalcarlo. Mire, hay cosas que es importante recalcar. Es importante recalcar en la veracidad de Dios, en la fidelidad de Dios, porque mucha gente, incluso en el ámbito cristiano, y probablemente pueda hacer algo en lo cual alguno de nosotros haya caído en algún momento, decimos: sí, la palabra de Dios dice esto, pero en ese momento ya estamos dudando, en ese pero, estamos dudando de la veracidad y la fidelidad del Señor. Y también cuando hay ciertos pasajes de la Escritura que los pasamos por alto y los ignoramos, eso puede ser dramático para en algunas situaciones de nuestra vida, porque toda la palabra es una sola. No podemos ignorar ciertos pasajes que no nos gustan o que nos inquietan, porque toda la palabra es de Dios y toda la palabra es fiel y toda la palabra se cumple independientemente de que nosotros la aceptemos o no. La palabra no es la palabra de Dios porque nosotros la aceptemos. La palabra de Dios es infalible, es fiel, es veraz porque Dios la dijo. Si yo la creo o no la creo, ese ya es mi problema. Pero la palabra se va a cumplir aunque yo no la crea. Hay algunos hermanos que ante ciertas palabras dicen: no lo recibo. Bueno, si no lo quiere recibir, no lo reciba pues. Pero al final de cuentas, lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir aunque yo no lo reciba.
se va a cumplir en mi vida porque no depende de mí. Hace un día o 2 días estaba leyendo un post en una de las redes sociales que decía la palabra de Dios es verdad, yo la creo y por tanto se va a hacer. No, eso está y por tanto se va a cumplir. Eso no es cierto. Lo cierto es que la palabra es de Dios. Yo la crea o no la crea, se va a cumplir, porque no depende de mí. El cumplimiento de la palabra no depende de mí. El cumplimiento de la palabra depende de Dios. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Punto. Aunque yo no lo crea, el pueblo de Israel no creyó en las advertencias que Dios le estaba dando. Muchos creyentes no creen en las advertencias que Dios les está dando. Pero sin embargo, esas advertencias se van a cumplir. Si hacen lo bueno, pues será para bendición. Pero si hacen lo malo, será para castigo, o para juicio, o para ira, como sea, pero se va a cumplir. Entonces, esto es un punto muy importante, mis amados hermanos. Un punto, hoy se habla mucho de promesas, hoy se habla mucho de bendiciones, hoy se habla mucho de dones, pero no estamos hablando de las advertencias de Dios, no estamos hablando del arrepentimiento, no estamos hablando del pecado, no estamos hablando de la santidad, y esas son cosas que están en la palabra de Dios que se van a cumplir. Dios no va a hacer ninguna excepción porque yo no lo crea, o porque yo lo haya ignorado, o porque yo lo haya pasado por alto, o porque no me guste. Dios lo va a hacer conmigo, sin mí o a pesar de mí. Así que es importante que nosotros reforcemos todos estos conceptos relacionados o el conocimiento relacionado con los atributos de Dios, porque todos ellos nos indican de la fidelidad, la veracidad, la santidad, el poder, la inmutabilidad, la omnisciencia y todos los demás atributos del Señor, que nos hacen, que en realidad refuerzan nuestra fe en cuanto a la palabra, y refuerzan nuestra fe en cuanto a la verdad de Dios. Así que por eso es importante que nosotros conozcamos estos atributos, porque refuerzan nuestra fe y refuerzan nuestra firmeza en lo que dice la palabra de Dios. Y recordemos que la fe viene por la palabra de Dios, por el oír, y el oír continuamente la palabra de Dios. Así que la fidelidad de Dios va unida a la veracidad de Dios, y en todas sus relaciones con la humanidad el Señor es veraz, fiel, y su palabra es segura. Ya se trate de los no creyentes como del pueblo de Israel y de la iglesia. En todas sus relaciones con la humanidad, Dios es fiel y va a cumplir lo que ha dicho con respecto a cada uno. En respecto a la iglesia, ha dicho que tendrá vida eterna. Respecto al pueblo de Israel, a pesar de que son un pueblo escogido, necesitan creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. Y en cuanto a los incrédulos, si no creen, van a ir al infierno. Los judíos van a ir a juicio si no creen en el Señor Jesucristo. Y los creyentes vamos a tener vida eterna. Así que es importante, esto se va a cumplir. No es como dicen algunos que no creen, que como Dios es un Dios de amor, ellos pueden seguir pecando, que al final Dios va a salvarlos y van a irse al cielo. Eso no es cierto. La palabra de Dios dice que si ellos no se arrepienten, y como lo vamos a ver más adelante, si ellos no se arrepienten, van a ir al infierno, no al cielo. Aunque ellos crean que el amor se puede sobreponer a la justicia de Dios, eso no es cierto. El amor de Dios no puede sobreponerse a la justicia. Tan es así que el Señor, para que pudiera amar a sus hijos, que es la iglesia, ojo, porque Dios ama a sus hijos, ama también a su pueblo, pero no al impío. Al impío le tiene compasión. Pero para que Dios pudiera amarnos, Él tuvo que pagar en sí mismo el precio de su justicia.
y ese precio de su justicia fue la encarnación del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. Entonces, él ya puede amar libremente a cada uno de sus hijos porque el atributo de la justicia ya fue satisfecho en Cristo, y entonces Él puede amar plenamente a cada uno de los que se han acogido a esa justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que Él es fiel, debemos recordar, Él es fiel en todas sus relaciones. Y se va a cumplir todo lo que Él ha dicho en relación a los no creyentes, en relación al pueblo de Israel y en relación a sus hijos, la iglesia, tal como está escrito. Y esto es importante también entenderlo porque en la palabra de Dios hay advertencias, hay promesas, hay cosas que son dichas específicamente para cada uno de esos tres grupos. No todo compete a todos. Por ejemplo, todo lo que se refiere a la tribulación y a la gran tribulación, todo eso compete al pueblo de Israel, compete a los no creyentes y compete también a los que después del arrebatamiento de la iglesia se conviertan verdaderamente a Cristo, pero no compete a la iglesia. De hecho, desde el comienzo del tiempo de la tribulación hasta el final del tiempo de la tribulación, la iglesia ya no es mencionada en el libro de Apocalipsis. A partir del la última mención de la iglesia la encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, y después desde el 6 al 18 la iglesia no aparece. ¿Por qué la iglesia no aparece? Porque la iglesia ya fue arrebatada. Sí aparecen las almas de los que se convirtieron después del arrebatamiento, pero ya no la iglesia. La iglesia vuelve a aparecer en el capítulo 19 en las bodas del Cordero. Así que tenemos que tener claridad en esas tres distinciones, porque en la palabra de Dios hay palabras que son habladas a los no creyentes, otras palabras que son habladas al pueblo de Israel y otras palabras que son habladas para la iglesia. Y cada uno, y Dios es bien claro diciendo para quién va dirigida cada una de esas palabras. Así que haríamos bien en reforzar nuestros conceptos acerca de la fidelidad y veracidad de Dios para poder realmente conocer la palabra y aplicar la palabra a nuestra propia vida en todas las circunstancias de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. La fidelidad de Dios manifestada a través de su palabra es el fundamento de nuestra fe, esperanza, obediencia, alabanza, etc. Si Dios no fuera fiel, la palabra no sería confiable. Pero porque Dios es fiel y es veraz, y lo que Él dice se cumple, es que nosotros podemos afirmar nuestra fe sobre la base de la palabra de Dios, tal como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios se va a cumplir siempre en todas las circunstancias, exactamente como ella dice. Entonces la fidelidad de Dios manifestada en la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra obediencia, de nuestra alabanza, de nuestro servicio, de todas las cosas que vivimos y hacemos diariamente. Pero también aquí es importante hacer una aclaración. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios aquí, como una verdad divina, pero otra muy distinta es la de actuar de acuerdo con ella. Dios nos ha dado preciosos y grandísimos mandamientos, promesas y advertencias, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿contamos realmente que se van a cumplir? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que ha dicho? ¿Descansamos con absoluta seguridad en las palabras que Él ha dicho? Yo puedo creer que Dios es, puedo saber aquí en mi mente que Dios es fiel. Puedo saber aquí en mi mente que Dios es verdad. Puedo saber aquí en mi mente que la palabra de Dios es la verdad y es fiel.
pero una cosa es que lo sepa aquí y otra cosa es que lo viva. Por eso la palabra también nos dice que no nos engañemos a nosotros mismos siendo solamente oidores o conocedores de la palabra, sino que la pongamos en práctica. Ahí está la clave de realmente si nuestra fe es real o no. Si nuestra fe es una fe fuerte o no, es en poner en práctica la palabra de Dios. De hecho, por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, por tus acciones. Entonces, una cosa es que yo sepa que Dios es fiel y que la palabra de Dios es fiel y verdadera y se va a cumplir, y otra que viva de acuerdo a esa verdad que está aquí en mi mente, y eso se llamaría integridad. Pero si solo lo tengo aquí, pero no lo aplico en mi vida diaria, entonces hay una brecha ahí que necesito cerrar entre lo que digo, lo que creo y lo que hago. Amén. Entonces es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Realmente estoy contando con el cumplimiento de la palabra? Porque conozco mucha gente que hace un comentario más o menos como en esta dirección, cuando uno lo llama o uno ve algo que no está bien en la vida de ellos y entonces los apercibe, los exhorta a cambiar eso para no enfrentar las consecuencias. Cuando uno les habla de eso, dicen, no, si Dios a mí me ama, yo soy su hijo y yo estoy guardado por la sangre de Cristo y estoy protegido por el ángel de Jehová, así que no me va a pasar. Esa es una verdad a medias, porque es cierto, estamos cubiertos con la sangre de Cristo, el ángel de Jehová nos guarda, está alrededor de nosotros y nos guarda. Es más, está el Espíritu Santo en nosotros que nos guarda, pero eso no significa que sea un permiso para ignorar las advertencias de la palabra de Dios e ignorar las consecuencias de nuestras malas acciones, decisiones, fracasos, pecados, errores, etc. El hecho de que seamos hijos de Dios no es un certificado de inmunidad a las consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones o de nuestros pecados. De hecho, la palabra de Dios dice que vamos a cosechar lo que sembramos, y esto no solo se refiere a dinero. Muchos solo piensan, cuando hablamos de ese principio de que el que siembra cosecha, generalmente solo están pensando en dinero, pero eso aplica a todas las áreas de nuestra vida, a todas las circunstancias de nuestra vida, a todas las situaciones de nuestra vida. Y si hacemos mal, vamos a cosechar mal, y más mal del que hicimos. Y esto es algo que deberíamos tomar en consideración porque lo dice la palabra de Dios y se cumple, nos guste a nosotros o no nos guste. Hay, en cuanto a la fidelidad de Dios y en cuanto a la veracidad de Dios, reconozco que hay épocas en nuestra vida en que nos es difícil creer en eso, y no solo a ustedes, también para nosotros los que conocemos la palabra de Dios, la ministramos, enseñamos, etcétera. También hay momentos en nuestra vida en la que vacilamos en cuanto a la fidelidad de Dios. Son las épocas en que nuestra fe es probada, en la que de nuestro corazón hacia nuestros ojos surgen lágrimas por situaciones que estamos enfrentando y en las cuales no podemos acertar a ver la obra de amor de Dios, y nos tambaleamos, intentamos ser fieles a Dios, pero pareciera como que una nube oscura se ha interpuesto entre Él y nosotros. Y entonces las circunstancias nos aturden, los pensamientos de la mente natural nos aturden también, los planes que acariciábamos se desbaratan, algunos amigos en los cuales confiábamos nos abandonan, aún algunos hermanos en la fe nos traicionan, etc. Cualquier situación contraria, cualquier situación dolorosa, en esos momentos nuestra fe tambalea, la fidelidad en Dios tambalea, creemos que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento, pero sentimos que nos estamos hundiendo en ese momento, contrario a lo que dice la palabra de Dios.
y entonces nuestra fe es probada. Nuestra fe en la fidelidad, en la justicia, en la santidad, en el poder, en la inmutabilidad de Dios es probada. Pero ante ello, lo que necesitamos cuando esas cosas están sucediendo es mandar fuera de nosotros toda incredulidad, toda duda, toda desesperanza, toda emoción negativa y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como lo dice Efesios en el capítulo número 6. Isaías 50:10 nos enseña algo muy importante. Dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ojo, el que anda en tinieblas, el que anda en esos momentos de prueba, tribulación, angustia, ansiedad, desesperanza y cualquier cosa, lo que necesitamos es confiar en el nombre de Dios, en quién es Dios, y apoyarnos en Él. En esos momentos no debemos permitir que la duda, la incredulidad o las circunstancias nos dominen, sino más bien esos son los momentos en los cuales necesitamos refugiarnos en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la santidad de Dios, en la inmutabilidad de Dios, en la veracidad de la palabra de Dios, aunque nuestros ojos no lo vean. De hecho, esa es la definición de fe. Fe es la certeza, la convicción de aquello que no vemos, de aquello que esperamos. Así que tengamos en cuenta mucho eso, de que aún en medio de las circunstancias difíciles y de todas las emociones negativas que eso pueda desencadenar, nosotros no vivimos ni por las circunstancias ni por las emociones, sino que vivimos por Dios. En Él somos, en Él vivimos, en Él habitamos, en Él moramos, en Él nos sostenemos, y esos son los momentos en los cuales debemos, en lugar de alejarnos de la palabra, fortalecernos en la palabra, ir a la palabra, fortalecernos en los atributos de Dios para permanecer firmes y poder obtener más fácilmente, menos dolorosamente, esa victoria que Dios ya nos ha concedido sobre toda situación negativa. Pero la base de eso es la fidelidad, son los atributos de Dios que hacen que su palabra sea fiel, veraz, se cumpla y sea una manifestación de su amor para con cada uno de nosotros. Aunque no podamos en esos momentos, aunque no podamos armonizar el proceder misterioso de Dios con las declaraciones de su amor, necesitamos esperar en Él y pedirle mucho más luz de la que tenemos en ese momento para sostenernos, no necesariamente para entender la situación. Hay veces que el Señor no nos da las explicaciones, hay otras veces que por su Espíritu Santo entendemos las cosas que están pasando, pero hay otras veces que no entendemos por qué está pasando. En esos momentos necesitamos confiar en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la bondad de Dios y sostenernos en ella hasta que Él nos dé la victoria sobre esa situación. Aunque no lo entendamos, hay cosas que no vamos a entender. Dígame usted si puede entender el porqué de los 12 discípulos de Jesús, incluyendo Matías, no Judas, pero Matías, con él incluido. ¿Por qué de esos 12 discípulos solo uno murió de muerte natural y todos los demás, los otros 11, murieron martirizados por su fe? Explíqueme eso. Yo no tengo una explicación. Yo no la tengo. Lo único que sé es que, y también los miles más de cristianos que fueron martirizados en el tiempo, en los primeros 400 años de la iglesia o 300 años de la iglesia, no lo puedo entender completamente, pero lo que sí puedo entender es la fidelidad de Dios para sostenerlos en medio de las circunstancias. Ellos no vacilaron en su fe, y en lugar de poner su mirada en las circunstancias que estaban viviendo, las pusieron en el gozo de la vida eterna que vivirían después de su muerte física. Ellos creyeron
absolutamente en la fidelidad de Dios y en la palabra de Dios, que dice que morir en Cristo es ganancia y es muchísimo mejor, y eso ayudó a que a pesar de los martirios, amenazas, torturas, persecución, etcétera, ellos se mantuvieran firmes en su fe. No como algunos en la iglesia de hoy, que la pandemia y los alejó del Señor, de un solo. Su amor por el Señor se enfrió totalmente. Ese ejemplo de los mártires de la iglesia primitiva nos debería servir para mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de todas las circunstancias negativas y no vacilar. Ellos no vieron las circunstancias, ellos vieron a Dios, que es fiel y veraz, por encima de las circunstancias, y con gusto se fueron a la muerte. Mire, es impresionante el testimonio, y no el testimonio cristiano, es el testimonio de gente del mundo de ese tiempo, que afirma que ellos iban al martirio conscientes del martirio, y aún a pesar de eso alababan al Señor con sus cantos. Los leones se les estaban dejando ir encima y ellos alababan al Señor. Los leones los estaban mordiendo, los leones los estaban destrozando, y mientras ellos tenían voz, ellos seguían alabando al Señor. Eso es impresionante. Eso debería ser un ejemplo para cada uno de nosotros, para sostenernos firmes en nuestra fe. Regresando al tema de aunque no pudiéramos armonizar lo que nos está pasando, las circunstancias por las que estamos pasando, con el amor del Señor, nosotros lo que necesitamos es fortalecernos en Él. Él nos mostrará a su debido tiempo las cosas que sucedieron, como lo dice Juan capítulo 13, versículo 79. Dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Le está hablando Jesús a Pedro. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Va a llegar un momento en que nosotros tengamos el pleno entendimiento de todas las cosas que nos sucedieron, y ahí vamos incluso a poder decir, wow, me equivoqué. La fidelidad de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios se manifestó todo el tiempo en medio de esas circunstancias. Miren, a lo largo de mi vida he aprendido un principio que para mí ha sido de muchísima bendición. Los no de Dios son los que generalmente nos duelen, ¿verdad? Los no de Dios son los que nos hacen dudar, nos pasan por la prueba, la tribulación, etc. Pero he aprendido algo. Los no de Dios nos protegen. Los sí de Dios nos bendicen. Cuando Dios cierra una puerta, esa puerta la cierra porque Él sabe que si siguiéramos en ese camino, delante de esa puerta nos iría mal. Entonces Él nos protege. Ese no nos protege. Ese cierre de esa puerta, de ese camino, nos protege. Mientras que Él abre otra puerta, que es la puerta de bendición. Incluso en la muerte prematura o en la muerte de alguien que todavía es joven, lo dice la palabra de Dios en Isaías 57. Muere el justo y no hay quien entienda que de la aflicción lo libró el Señor. Y así son los no de Dios. Nos libran de la aflicción. Nosotros no lo entendemos porque no hemos visto no nos hemos enfrentado a esa aflicción futura, pero el Señor ya lo sabe. Entonces, antes de que nos enfrentemos a esa aflicción, Él cierra esa puerta, aunque a nosotros en ese momento nos duela. Pero el Señor va a abrir otra puerta, que es una puerta de bendición. Así que, y eso es parte de su fidelidad para con nosotros. Dios no solo... y voy a reforzar este concepto, aunque ya lo hablamos un poquito más atrás, pero Dios no solo hace lo mejor para nosotros, sino que Él no nos ha escondido lo peor. En su palabra no solo nos dice lo bueno, en su palabra también nos dice lo malo, para que aprendamos, para que seamos advertidos, para que no caigamos en esas cosas. Para que evitemos las consecuencias de esas cosas. Él nos ha descrito, por ejemplo, en la palabra de Dios nos ha descrito fielmente la ruina que la caída
trajo consigo, y eso es para que nos apartemos del pecado, porque el pecado va a traer ruina siempre. Ha diagnosticado fielmente nuestro estado terrible que ha producido el pecado. Él no oculta que, a pesar de que Él vive en nuestros corazones, hay una parte en nuestros corazones que es engañosa y perversa más que todas las cosas, que es la y que le dan también el nombre de la iniquidad, que es el yo. Él no nos lo oculta. ¿Y por qué no nos lo oculta? Porque nos está previniendo de esas cosas. Ya, si nosotros no aceptamos la prevención, vamos a tener que sufrir las consecuencias. El Señor nos ha hecho conocer la inclinación de todo ser humano hacia el mal, pero también nos ha hecho conocer que el mal tiene su castigo. ¿Para qué? Para que lo evitemos, para que combatamos contra esa tendencia hacia el mal que hay en nuestros corazones, que es resultado todavía de la vieja naturaleza, o lo que Pablo llama la carne. Nos ha prevenido, el Señor nos previene de esos malos caminos, recordándonos que Él es fuego consumidor, que es jabón de lavadores, que es un padre que ama a sus hijos, y porque los ama los disciplina si sus hijos hacen lo malo. Pero muchas veces hoy los creyentes no estamos conscientes de esas advertencias y no las seguimos. Solo hacemos caso o solo nos refugiamos en el amor de Dios, pero no en la justicia de Dios. Y como ya dije, ambos trabajan de la mano. O también, como lo digo de otra forma, es como que Dios tuviera dos manos. En una mano están sus bendiciones y en otra mano están sus mandamientos y su disciplina. Las dos cosas trabajan juntas. Dios trabaja con sus dos manos, bendición bendición y obediencia, u obediencia y bendición. Y si no obedecemos, también en su mano está la disciplina para que podamos entrar a las bendiciones. Si estamos desobedeciendo a Dios, no vamos a vivir en sus bendiciones. Entonces Dios nos disciplina porque nos ama y porque Él quiere que vivamos en sus bendiciones. Entonces no debemos obviar esas advertencias amorosas de Dios de no hacer lo malo que se encuentran en toda la palabra de Dios, porque si no, no vamos a cosechar las bendiciones de Él, sino vamos a cosechar las consecuencias de nuestro pecado. Como nos lo enseña en 1 Corintios 10, cuando habla del pueblo de Israel, que no entró en su reposo, no entró en la tierra prometida, no entró en todas las bendiciones de la tierra prometida, aunque tuvo lo mínimo, vivió en el mínimo en su vida terrenal, pero no entró a la tierra prometida por desobediente. Ahí hubo codicia, hubo lujuria, hubo idolatría, hubo desobediencia, hubo desagradecimiento, incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no entraron en la tierra prometida, no vivieron la plenitud de las bendiciones que Dios tenía para ellos, porque desobedecieron. Y eso tenemos que tenerlo claro los creyentes, porque las bendiciones, aunque no lo menciona la palabra de Dios, no lo mencione expresamente donde está cada una de las promesas, pero su palabra dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas esas bendiciones. ¿Qué quiere decir? Que las bendiciones de Dios están amarradas con la obediencia. Si no obedecemos, vamos a pasar por un proceso de disciplina para obedecer, y entonces vamos a vivir las bendiciones, como el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todas las bendiciones en su casa, pero se quedó sin esas bendiciones. Hasta que volvió en sí y regresó a la casa, pudo volver a vivir en esa plenitud de bendiciones que había en su casa. Igual es con nosotros los creyentes. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad, en cumplimiento de sus promesas, sino también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus advertencias, que fueron desobedecidas, y por lo tanto vinieron las consecuencias de esas advertencias. Cada etapa de la historia del pueblo de Israel lo ejemplifica de una manera impresionante. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que en el Antiguo Testamento, para nosotros, cuando el Señor se refiere a Israel, se está refiriendo también a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el Israel
de hoy. Nosotros somos el olivo silvestre injertado en el olivo natural. Entonces el verdadero Israel, el Israel espiritual, es la iglesia. Y esas advertencias entonces para el Israel del Antiguo Testamento son las advertencias para el Israel del Nuevo Testamento. O sea, son las advertencias para nosotros. Es un error decirle al creyente que no lea el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento no le compete, nos compete. Sus principios, sus leyes son irrevocables. El Señor no las no las cambió. Es más, en algunos casos hasta puso un estándar muchísimo más alto de lo que dice la ley. Entonces haríamos bien en leer el Antiguo Testamento como si Israel fuera yo. Y entonces entender esas maravillas, no solo el amor de Dios manifestándose con su pueblo escogido, sino también su disciplina. Y ese es un aspecto que el creyente el día de hoy, la mayoría no lo creen en la disciplina del Señor. Pero la palabra dice de la disciplina del Señor en 1 Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 10. Del 5 al 15, ahí está absolutamente claro, aparte de otros pasajes del Nuevo Testamento. Entonces haríamos bien porque Dios va a cumplir no solamente sus promesas que nos gustan, sino también sus advertencias que no nos gusten. Miremos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, y eso es algo hermoso que nos da el balance de las dos cosas, el balance de la bendición, pero también el balance de la disciplina cuando no hay obediencia. Dice Juan 3:16, lo voy a leer del 16 al 21, dice la palabra, porque de tal manera amó, ya sabemos que ese amó tuvo compasión, Dios del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. O sea, el que le obedece no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y ojo con eso, que nos aplique a nosotros en cuanto a la parte disciplinaria o de advertencias del Señor para con nosotros sus hijos. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué significa eso traducido? Bueno, aparte de traducido al mundo, ahí vemos los dos aspectos. Dios los quiere bendecir, pero tienen que obedecer. Dios no quiere que sean condenados, sino que tengan vida eterna, pero tienen que obedecer. Si no obedecen, entonces son condenados y no tienen vida eterna. Pero esto es lo que nos importa a nosotros, dice, en lo cual debemos reflexionar, y es que esta es la condenación, o esto es el problema para cada uno de nosotros. Que la luz vino al mundo, tenemos la palabra del Señor, para que la obedezcamos, pero amamos más la desobediencia que la obediencia, porque nuestras obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la obediencia y no viene a la obediencia o a la luz de la palabra para que sus obras sean reprendidas. Pero eso no quiere decir que no van a ser reprendidas ni disciplinadas, lo van a hacer. Aunque no lo creamos, los hombres no creen que si no creen en Jesús van a irse al infierno, pero eso no implica que no se vayan. Se van a ir porque la palabra de Dios se cumple. De la misma manera se cumple con nosotros. Dios es fiel en proteger a su pueblo, como lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. Él promete que nos confirmará hasta el fin. Y la fe de Pablo es en absoluta seguridad de la salvación de los creyentes, se basaba no en el poder de sus resoluciones,
o en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Recordemos que Pablo es el escritor que Dios usa para decir que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, y eso está fundamentado en la fidelidad de Dios, en la veracidad de Dios. Y Dios no permitirá que ninguno de nosotros, de los que creemos en Él y que formamos parte de la herencia de Cristo, no seamos librados del pecado y de la condenación. Dios no permitirá eso. Dios nos va a librar, ya sea por obediencia o por disciplina, pero que Él nos va a librar, nos va a librar. Dios nos va a llevar hasta la vida eterna en Cristo Jesús, ya sea por obediencia o ya sea por disciplina, ya sea por agua o ya sea por fuego. Pero que nos lleva porque Él es fiel y Él lo ha dicho. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y ustedes son las ovejas de mi prado, yo las tengo en mi mano y nadie las podrá quitar de ahí. Y la palabra también dice en Romanos capítulo 8, versículo del 31 en adelante, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Antes, más, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de Él. Así que Dios lo va a cumplir. Ya dije, por obediencia o por disciplina. Y respecto a este aspecto, no voy a enfatizar mucho porque ya lo he dicho, pero si Dios dice que nos va a disciplinar, si no hacemos lo bueno, si no hacemos lo correcto, si nos desviamos de su palabra, si no lo obedecemos, si nos vamos torciendo en el camino, podemos tener la garantía que Dios nos va a disciplinar. Que la disciplina no venga de inmediato no quiere decir que no va a venir en algún momento, va a llegar. Y mientras más tardemos, la disciplina del Señor va a ser más fuerte. Así que deberíamos ser sabios, sensatos y conocedores de Dios para regresar a esos caminos de la palabra y mantenernos en la obediencia. El Salmo 119, 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y lo escribe alguien que sabía perfectamente las consecuencias de la desobediencia. David fue duramente disciplinado por el Señor a causa de su desobediencia y de su perseverancia en la desobediencia en algunos casos. Y el Señor lo disciplinó. Y eso que el Señor dice desde el principio, que David era un varón conforme al corazón de Dios, que haría todo lo que él le ordenara. Pero cuando David no lo hizo como Dios lo había establecido, fue castigado, y en algunos casos castigado muy duramente. Eso nos debería hacer reflexionar a cada uno de nosotros. En resumen, ya terminando, para terminar, el conocimiento de la fidelidad de Dios refuerza nuestra convicción de la veracidad de la palabra y por lo tanto nos debería conducir no solo a afirmarnos en las promesas del Señor, sino también a afirmarnos en la obediencia, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, Él lo hará. O sea, la fidelidad de Dios nos debería llevar a la esperanza del cumplimiento de las promesas, pero también a la perseverancia en la obediencia. En segundo lugar, nos debería afirmar en la seguridad de que lo que Dios ha dicho con relación a nuestra vida eterna se va a cumplir. Y Él ha dicho en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que Él nos selló con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta el cumplimiento de nuestra redención total. O sea, podemos tener la seguridad de que si hemos creído en el Señor Jesucristo verdaderamente, que hemos nacido de nuevo, y que estamos en pos
de ir avanzando cada día en ser su discípulo, en más obediencia, en más perfeccionamiento, que lo hace el Espíritu Santo en nosotros a través de su poder, pero nosotros cooperamos con ello, podemos tener la plena certeza de que si somos salvos y hemos nacido de nuevo, vamos a tener la vida eterna sin ninguna duda. Y eso nos libra del temor, nos libra de la culpa, nos libra de la condenación, nos libra de cualquier otra cosa, por cuanto la palabra de Dios es fiel y verdadera y dice que Cristo ya llevó el castigo de nuestros pecados y de nuestras enfermedades. Así que podemos estar seguros de que tendremos la vida eterna. La comprensión de la fidelidad de Dios junto con los demás atributos del Señor también nos libra de la inquietud, de la inseguridad, de la incertidumbre de qué va a ser nuestra vida en el futuro. Podemos confiar plenamente en lo que la palabra de Dios dice, que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, o en lo que dice también en Jeremías 29:11, que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Así que podemos confiar que nuestra vida está en manos seguras, aunque no sepamos exactamente hacia dónde vamos, pero podemos confiar en que si seguimos al Señor, nuestra vida va a ir a lo mejor, de la misma manera que Abraham salió de su tierra, de su parentela, etcétera, y fue a la tierra que el Señor lo guió porque no sabía al principio cuál era, y él simplemente siguió al Señor, y siguiendo al Señor su vida fue muchísimo mejor que si se hubiera quedado donde estaba, en la tierra de su parentela. También la comprensión de la fidelidad de Dios nos refrenará de toda murmuración, de toda queja. Uno de los pecados que el pueblo de Israel cometió y por los cuales no entró a la tierra prometida fue la murmuración. Y la murmuración viene de un corazón incrédulo y viene de un corazón mal agradecido o desagradecido con el Señor. Pero si confiamos en la fidelidad de Dios, no vamos a murmurar, no nos vamos a quejar, porque estamos confiando en la veracidad de la palabra de Dios, y la veracidad de la palabra de Dios es que nuestra vida nos va a ir bien. Aún en aquellos momentos en los cuales el Señor nos está disciplinando, Él nos está disciplinando precisamente para que en la siguiente etapa de nuestra vida nos vaya bien. Y la comprensión también de la fidelidad de Dios aumentará nuestra confianza en Él. Así que yo les invito a meditar en esta palabra, a entenderla cada día más, y a partir de ello afirmar nuestra fe en esa fidelidad, veracidad, santidad, todopoder, magnificencia, sabiduría, omnisciencia y santidad, bondad, etcétera, del Señor. Realmente el Señor es bueno siempre, confiable siempre, maravillosamente amoroso con nosotros siempre, y Él está comprometido en el cumplimiento de su palabra para con nosotros, porque Él es fiel, y vamos a lo mejor con Él. No importan nuestras circunstancias, no importan los momentos que estemos viviendo, no importa lo que está pasando en el mundo, no importa incluso que el mundo esté al borde de la destrucción, porque nosotros no somos del mundo, somos de Cristo. Y si somos de Cristo, vamos a ser guardados para la vida eterna. Así que podemos confiar en la fidelidad plena y en la palabra de Dios, que es el resultado no solo de su fidelidad, sino de su poder, de su amor, santidad, bondad y de todos los demás atributos de Dios. Así que, mis amados, hemos llegado al final de esta transmisión, casi al final. Solo déjeme hacerle 3 recordatorios y no vaya a salirse todavía, porque vamos a orar por usted y por todos los suyos. Los recordatorios son: si esta transmisión o este tema ha sido de bendición para su vida, por favor compártalo con sus contactos para que también sea de bendición para ellos, sus contactos en redes sociales.
Por el otro lado, le ponemos a su disposición nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde hay cualquier cantidad de enseñanzas, muchas de ellas con su bosquejo, para que su fe sea edificada, exhortada y consolada. Y finalmente, les recuerdo que nuestra siguiente transmisión sobre esta serie de conocer a Dios a través de sus atributos lo tendremos el próximo lunes a las 7 de la noche. Mientras tanto, les deseo que tengan un lindísimo fin de semana lleno de bendiciones, lleno de la presencia de Dios en sus vidas. Y para finalizar la transmisión vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu veracidad, por tu omnisciencia, santidad, bondad, amor, grandeza, magnificencia y por todos tus atributos, Señor, que nos permiten la certeza de que tú eres un Dios bueno todo el tiempo, Padre. Te damos gracias por ello, gracias por el privilegio, Señor, de conocerte cada día más. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y con ella, Señor, somos limpiados en nuestros caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Salmo 119. Gracias, Padre, por ello. Y, Señor, también confiando en tu fidelidad y en tu veracidad, accesamos, Señor, al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro de cada uno de nosotros y de nuestras familias, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros y de ellos, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando a cada uno que esté todavía sujeto, Señor, a alguna mentira, argumento o razonamiento que sea contrario a tu palabra, Señor, y que por ende esté siendo oprimido por las tinieblas, Padre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que, Señor, tú extiendas tu manto de alegría y tu óleo de gozo sobre todos aquellos que están experimentando, Señor, cualquier emoción o sentimiento negativo. Padre, tú tráeles consolación, Señor, cambia su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risas, su duelo en fiesta, Señor, y que, Padre, toda frustración, decepción, desánimo, estrés, angustia, ansiedad, temor y cualquier cosa similar sea echada de sus vidas, Padre. Señor, danos también a cada uno esta noche un descanso reparador, que podamos, nuestras energías sean repuestas. Danos sueños, Señor, que sean tuyos, y que el día de mañana, Señor, podamos enfrentar el día con nuestra fe y nuestra mirada puesta en ti, Padre, y que sea suficiente para pasar por encima como vencedores de cualquier circunstancia negativa, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pidiéndote también, Señor, que tú añadas bendición a tu palabra en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias por sus comentarios a esta transmisión. Que tengan una lindísima noche y un lindo fin de semana. Y primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche para la siguiente transmisión, si el Señor no ha venido antes. Si no, nos vemos en la eternidad. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Bendición.